aventura. Elegimos este material
Bueno, ahí pasaba el recibimiento de la gente de Asturiano, hoy un partido fundamental en la lucha por afianzarse en los puestos de playoff. Y hoy en la vuelta de casa, luego de la dura derrota en Sarandí, la gente responde de esta manera. Hay clima de final aquí en Vicente López. Asturiano sabe que se juega mucho hoy. Quiero que me digan cómo se ve, cómo se escucha. Les pido por favor eso, lo mismo de siempre. Sale River al campo de juego. También un arranque de partido demorado, estamos acostumbrados a eso. Bueno, la gente del Asturiano, de la tribuna, que sabe que tiene que jugar también su partido. Lo que le decimos siempre, los que juegan son los que estén dentro del 40/20, pero bueno, cada uno de los factores influye, cada uno de los factores ajusta algún que otro detalle. Se me va a dificultar muchísimo, pero bueno, yo creo que me escuchan bien. Quiero corroborar por las dudas. Sí, se escucha bien, perfecto. Duelo clave, entonces, como les mencionaba anteriormente, por los puntos que hay que sumar para seguir afianzado en la zona de los playoffs. Es un campeonato muy largo, pero cada partido es una final. Larga la charla de la ronda de los jugadores de Asturiano, muy larga. Es parte también de este síntoma de concentración. Bueno, se saludan los equipos, los jueces decidiendo hacer este saludo protocolar del lado de la gente, no del lado de la transmisión. Bueno, detalles en los que me gusta molestar siempre, en este caso no pude. Burgerhoff presente, muchas gracias a todos nuestros sponsors, a la gente de Burgerhoff, de Herencia, a Fede y a toda la gente del gimnasio del Asturiano, muchas gracias por abrirle la puerta a nuestros jugadores, a la gente de Italia, LNS, JB Automotores, a la gente de CR Relojes, de Daiki, de Domo, muchísimas gracias a todos.
el sorteo entre los capitanes, entre Romero y Benvenuto. La foto de siempre, se saludan entre los jueces. Y el inicial de Asturiano con Hanashiro, Zoiza, Lavaqué y Benvenuto. Me toca esperar por los 4 de River, como siempre en nuestro arco Testón. En River ya lo veo a Ramos, adentro de la cancha, a Romero. Asumo que Curet. Aguirre es el 1 defendiendo los 3 palos. Y completa el cuarteto el 4, Torres. Entonces Torres, Ramos, Curet y Romero, los 4 de River. Lavaqué, Zoiza, Hanashiro y Benvenuto, los 4 de Asturiano. Exactamente 10 minutos después de lo estipulado, ya debería estar por arrancar el encuentro aquí en Vicente López por la fecha 9 de nuestro torneo de la primera vez del futsal argentino. Entre 2 de los que pelean puesto de playoff. Se hace larga la espera. Gran marco de público hoy aquí en Vicente López. Y nos encanta esto, como siempre les digo, a lo largo de todo lo que es este nuevo campeonato post aislamiento, volver a ver a la gente en la tribuna es algo que nos encanta. Nosotros que con esto de la transmisión estuvimos a puertas cerradas, hoy este marco emociona, así que los árbitros ultimando detalles, hablando con los bancos de suplentes. Bueno, ahora sí, los árbitros llamando y ha quedado ya lejos en el tiempo el recibimiento, los últimos ahogues, pero bueno, sabemos que la concentración de los jugadores es máxima por este partido, ellos son profesionales. La mueve, la queda la caprichosa que gira y hay inicio del partido. Ay, le hicieron directa, la Lavaqué que busca arriba, sale. Arriba, a ganar en su territorio Aguirre. Y la manejó directo en la salida ya Asturiano para tratar de generar finalización. Zoiza que la ponía con la Lavaqué, la pelota se pierde cerca del primer palo con un desvío. No vi bien, me parece que fue en Ramos. El desvío del lateral de los pies de Zoiza. Zoiza que lo encuentra la ¡Benvenuto! La pelota pega en los 2 palos, no entra. ¡Ay, Dios mío! Arrancó con todo el encuentro. Era Hanashiro bloqueando el mano a mano de Ramos. Bueno, no sabía qué gritar. Aguirre y la pelota, le presiona la Lavaqué. Bueno, arrancó con todo el encuentro, arrancó con todo Asturiano, el disparo de Benvenuto que no pegó en uno, pegó en los 2 palos defendidos por Aguirre. Y yo no sabía qué gritar, Testón. Y la pelota ya bajando para Hanashiro. Hanashiro jugando la dualidad con Benvenuto y Benvenuto directo a la Lavaqué que va a buscar arco. Buena. Asturiano finalizando 3 ataques en las primeras 3 pelotas. Y podría haberse puesto en ventaja Asturiano, pero es así. Es este el camino.
y Aguirre bajándosela a Torres, y Torres que va a reiniciar, no, pone el cuerpo, ahora sí, reinicia con Torres, y de Torres para Ramos, el que la tenía antes era Curet para Torres, Torres que no puede una vez más con Curet, pierde la pelota y lateral para Asturiano en la gestación. Canalliro rebotando con Benvenuto, estira largo para Zoiza que encuentra Benvenuto que la recibe, y fue buena ahora la respuesta de Aguirre, y sumamos la cuarta finalización de Asturiano en 4 progresiones. Entró enchufadísimo el conjunto dirigido por Galvidares. Zoiza que buscaba lejos a Benvenuto, no iba el capitán a buscar ahí, era su perfil menos hábil. Y se levanta la gente. Romero ya jugaba para Ramos, de Ramos para Romero, la mueve River, espera Asturiano, ahí hubo un error en el cambio de marca, la pelota que le queda a Curet, al piso, un minuto para bloquear esa pelota, despeja y va a ser todavía para River, pero con mucha intensidad al arranque del partido. Levanta sus 2 dedos Romero indicando la jugada preparada, se la deja a Ramos, de Ramos para Curet que gira, buena la respuesta de Testón en la primera finalización de River, poniéndole el pecho a la situación, Testa. Y Ramos que la saca para Torres, que finaliza esa jugada, sin peligro para el arco, defendido por Testón. Y veo cosas interesantes en el arranque de Testón, directo para Lavaquet, que va a intentar girar, sale para su pierna menos hábil. Torres estaba atento y saca la contra para River, pero bien parado Asturiano. Torres que no logra conectar con Ramos, y ya de Zoiza para Canalliro, la mueve Asturiano en la salida, Benvenuto tratando de conectar con Zoiza. Le ponía bien el cuerpo Romero, quitándole la posesión, la pelota se pierde, pidiendo permiso por la banda opuesta hoy a nuestra transmisión. Pide la distancia Ramos, se toma todo el tiempo, el juez le indica dónde ir a ese lateral. Y de Ramos para Torres, Torres una vez más para Ramos, recibe Curet en el posteo, Benvenuto que decide girar y proponerle el mano a mano. Pedía córner, banco de suplentes de River, no lo entienden así los árbitros, se saque de arco para Testón, que va a buscar directo con Lavaquet una vez más. El Testón para el sureño, el sure que de pecho trata, sabe que tiene que poner la pierna arriba, pero que no tanto porque puede ser full, la sube y automáticamente baja esa pierna, no hay infracción, es córner entonces para Asturiano, va a ser Zoiza. Hoy Zoiza hacia adentro para Lavaquet para buscar el golpe de cabeza, y Testón que amaga a patear y juega para Canalliro, Canalliro que ingresa, juega para Mati, de Mati para Tincho que propone, le queda a Bembe que juega con Testón que sabe que no puede tocar esa pelota, y ahora es el córner para River que la apuraba, saltaba sobre esa pelota de Benvenuto para que no le cobren la amarilla, no llegaba ningún jugador de River a despejar esa pelota. Despejaba ahí esa pelota Torres del intento de Zoiza de conectar con Lavaquet. Zoiza entonces hoy una vez más con la 10, jugando para Benvenuto. Benvenuto que con la paralela trataba de sacar el disparo. Fue buena esta de Asturiano, que empieza a trabajar con más variables las pelotas paradas en zona de finalización. Zoiza pidiendo la distancia, bueno, cierran ahí la puerta, de Zoiza para Lavaquet para Benvenuto, pero a la pierna menos hábil del capitán. Y ya arrancan las rotaciones de los cuartetos. En River ingresó el 19 Caruso, y quien recibe la pelota ahí es Argento. Todavía en campo entonces Ramos y Torres. Ahí recibía Argento,
cuando para Ramos que va a conectar con Caruso. Caruso no lograba conectar con Ramos, lo acompañaba amablemente Zoiza hacia la salida. Y de Zoiza para Benvenuto para Lavaqué, que la baja, tiene que poner el cuerpo y va a rebotar o va a tratar de girar. No, rebota con Hanashiro, de Hanashiro para Benve va hacia afuera, engancha hacia adentro, encuentra a Zoiza, de Zoiza para Benvenuto y ojo por ahora quedó mal parado Asturiano. La pelota de Caruso del mano a mano sobre Hanashiro, que se planta bien, hace uso de su cuerpo, llegaba bien a la cobertura de Benvenuto, que trata de sacar la contra, de queda el rebote de Benvenuto para Lavaqué, de Lavaqué hacia el centro para Hanashiro, que de cabeza se pierde, otra oportunidad clarísima para Asturiano. Se levanta la gente, se completa el cambio de cuarteto. Set, Marani, todavía Hanashiro y Verdún. Caruso de pecho, Juanchi despejando lejos el peligro. Y se queda una más, Hanashiro. Espera Cantarela. Y el cambio de cuarteto en River que se hace efectivo con Schmidt y Martínez Riveras, todavía del primer cuarteto de la rotación. Hanashiro esperando su lugar, Cantarela. Ahí recibe Caruso. Rebota sobre una, sobre dos. Ahí la pelota la recibe Schmidt sobre la marca de Marani. Llega Schmidt no, Argento era quien recibía. Ahora Martínez Rivera. De Martínez Rivera para Caruso. Schmidt acá, el que tengo más cerca de la banda. La mueve River ahora. Defiende Asturiano con paciencia. Le proponen mano a mano. La manejaba ahí en River. Atento, Testón. El disparo del cuerpo, pero imposibilitaba un poco la visión. Marani con la balanza propone mano a mano. Le ganaba la posición a Argento, que después se redimía, le quitaba esa pelota. Todavía la posición para Asturiano. Y vamos a ver cómo labura este segundo cuarteto. La movida Juanchi para Coqui. No llegaba a Set a desviar esa pelota. Y Argento, que le propone mano a mano a Coqui, se lo gana. También lo saca Marani, se tira al piso. Argento llega a su primer falta Asturiano. Para mí no lo tocó. No la vi bien. No escuché el contacto. Pero bueno, una jugada rápida. Argento se había sacado ya dos jugadores encima. Ante el cruce de Set, cae al piso, suma su primer falta Asturiano. Y el cambio de cuarteto de Asturiano siempre para defender estos tiros libres en zona de finalización. Verdún, Vega, Lavaqué y Benvenuto. Argento tomando distancia. Salteaba para Martínez Rivera, que de borde interno, sin fuerza pero buscando el ángulo izquierdo defendido por Testón, que ya baja esa pelota para Coqui, de Coqui para Pachón, que no puede recibir bien, pero sí rebota con Juanchi, Marani y la balanza, la dualidad entre Marani y Set. Se escapaba esa pelota en los pies de Marani, es el lateral para River. La va a mover Argento para jugar seguramente con Schmidt. Y de Argento para Martínez Riveras. Argento proponiendo mano a mano y ahí encuentra el salteo con Schmidt. Asturiano esperando en mitad de cancha y con los viajes ahí empezando a subir la presión sobre el juego de espalda de Asturiano. Estaba atento Set para recuperar. Marani solo va a tener que finalizar. Marani trata de ir hacia afuera. Estaba atento Argento, que recupera esa pelota, saca el mano a mano, pasa sobre uno, sobre dos, logra pellizcársela a Marani. Coqui la pelota, juega para Pachón que saca el tiro de punta y Aguirre que saca la contra para River. La pelota la tiene Argento que busca y con la cara Testón, dejando la vida. Le niega esa oportunidad a Argento.
se recupera Testón, que se comió un pelotazo. Y por la atención médica va a tener que ingresar Santi Suárez a defender esta pelota. La mueve River para Argento. Ahí traba Juanchi, gana esa pelota. Nada, breaking the wall, Verdún. Tira un caño y sigue, me vuelvo loco. Pacho en que le queda para el mal perfil. Uruguayo canta Aguirre, uruguayo. Y propone la salida para River en los pies de Argento. Argento que juega con Schmidt, le llega Pacho en que cierra el pase a la banda. Argento. Ese es Argento, este es Martínez Rivera, la mueve River, defiende Asturiano. Argento que la baja, se la deja a Caruso. Buena respuesta de Santi. Vuela el ninja. Se prepara la rotación del tercer cuarteto en Asturiano. Y todavía Santi Suárez en el arco. Me gusta esto que estoy viendo. Momentos y situaciones de confianza para un arquero que deja la vida en cada entrenamiento, que sabe que tiene que bailar con la más difícil, pero que no deja de luchar. La gente reconociendo esto. Vuelve Testón al arco y va a ser lateral para Asturiano por el mal sacado de River. Entonces el tercero en la rotación, Fiumara, Vega, Constantino y Luján. Ahí Argento con la pelota, llegaba el bloqueo Luján. ...13 minutos le restan a esta primera etapa. Todavía no hemos ni llegado al hemisferio de este primer tiempo. Llegaba a tocar primero Fiumara, después Argento. Toto yendo para adelante, traba, gana. Más el córner para Asturiano. Hay un poco de infortuna ahí porque llegaba primero Fiumara a puntear. Argento disparaba, era buena la respuesta de Testón. Y sacó la contra. Toto que ganó este tiro de esquina, así que de un lado al otro de las esquinas de la cancha. Fiumara para hacer ese tiro de esquina. Se le pasaba el tiempo, se la daba en las manos ahí, gentileza de Fiumara. Quedó mal parado ahora Asturiano, así que sube la línea Martínez Rivera, que juega con Argento, trata de tirar un caño, recupera Fon y sale la contra para Asturiano. Fon con la pelota, va a tratar de enganchar, tira el taco para Luján, Aguirre y la pelota y ahora la contra para River. Quedó mal parado Asturiano, pero vuelven los cuatro y ahí va a hacer todo el esfuerzo. Llega el enano, no, se le va esa pelota, pero bien. Bien por el esfuerzo de los asturianos. Mueve la ficha River. Ingresa Romero para manejar esta pelota. Vuelve Ramos. Todavía Argento, todavía Martínez Rivera. Al bloqueo llegaba Fiumara sobre el disparo de Martínez Rivera. Se cae el enano, Martínez Rivera de zurda. La pelota pega en el palo y Ramos, que se pierde una oportunidad clara para River. Bueno, se durmió ahora Asturiano en la defensa. De Testón para Fiumara y la salida directa de Fede para Toto, reclamada a mano la gente de Asturiano. Con un poco de mala suerte le toca la pelota al enano que trataba de cubrirla con su cuerpo. Y otro mal sacado le van a cobrar a River, en este caso en los pies de Romero. Hay dos líneas ahí, la amarilla de vóley y la blanca nuestra. Bueno, puede confundir. River por primera vez jugando en esta cancha, a pesar de ya haber jugado varias veces. Recuerdo un partido en Nueva Estrella y otro partido en Jorge Newbery del torneo del año pasado, en el que se jugaba en campo neutral. De Romero para Ramos, Ramos para Romero, perdón, el otro era el 17 Cisneros, también recién ingresó en el partido. Cisneros, Torres, ahí la tiene Ramos, la mueve River, espera Asturiano. Y Romero, que no esperaba el despegue de Cisneros.
Fede que pide apoyo. Decide jugar con Testón y de Testón para Fon. Fon que rifa esa pelota. Se viene la contra de River, quedó mal parado Asturiano. La pelota bloquea en Cisneros. Saque de arco entonces para Asturiano. Sí, saque de arco. Rebotó en Cisneros esa pelota. Ahora sí debemos estar cerca de cruzar la primera mitad de esta primera mitad. La mueve Asturiano, hundió a River con la salida. Fon que trataba directo con Constantino en el opuesto. Fiumara sobre la banda. Y ahora Testón sumándose al ataque, ahí lo ven en su esquina inferior derecha para tratar de hundir la presión de River. De Fon para el enano, la gana Aguirre, que va a sacar la contra, tiene que pasar línea de pelota Asturiano, se le va con pelota y todo, se va Aguirre del campo de juego. Y va a ser para River, bueno, para River el lateral. Y Romero que jugaba ya para Torres. De Torres para Ramos. La mueve River. De Torres para Romero, le propone mano a mano a Leonardo Luján, lo sigue de cerca. Juega para Ramos, Ramos el disparo. La manejó bien acá River proponiendo el ingreso de la entrelínea. De suela hacia adelante, el control orientado de Ramos para sacar el disparo sin peligro para el arco defendido por Testón. Y de Testón para Toto, muy alta esa pelota. Y vuelve el segundo cuarteto Asturiano. Una rotura en las rotaciones, propone Valvidares, bueno, habrá visto algo que lo ha hecho decidir que vuelva el segundo antes que el primer cuarteto, la mueve River. Cambia las marcas Asturiano en la defensa, la mueve River en los pies de Torres. De Torres para Ramos, Ramos que va a encontrar el salteo con Romero, no. A Romero le llega después de Torres, después de Torres la pelota. Ahora Cheche una vez más, le propone mano a mano a Marani. Asturiano esperando, tratando de evitar los salteos. Hunde la defensa Asturiano. Estaba atento Marani, la pelota todavía en los pies de River. Torres y la pelota sigue hundiendo a Asturiano, que ahora tiene que salir un poco más. Ramos. Checheo de Romero para... La pelota le queda una vez más a Romero, lo cubre Coqui bien. Era Cisneros, perdón, quien rebotaba con Checheo Romero. De Testón para Coqui con el no look. Coqui que de pecho baja esa pelota, le queda a Cantarela en la esquina que reinicia con Juanchi. Juanchi va a tener que buscar disparo. Rebota en Cisneros y tac, abajo de la suela. Cantarela para reiniciar la posesión con Verdún. De Verdún directo para posición de pivot. No había nadie, decide lejos sacar esa pelota Juanchi para evitar el peligro. Vuelve a mover las piezas River adentro de la cancha. Ahora Argento. Ahí Cisneros. Torres. Asturiano esperando. River moviendo la pelota. Trata de tirarle un caño a Pacho. Pacho crece esa pelota. Va a tratar de jugar con Marani. Y ahora sale la contra de River. Quedó mal parado Asturiano. Ramos no. Argento. Y buena respuesta de Testón que ya saca la contra con Marani. Que propone el pie a pie. Sale de uno. Va a tratar de salir de otro. La pone hacia el centro. Para Pacho. Que se pasa. Pide que suma una falta al banco asturiano. Se le salía de botina a Cantarela. Y no me da respiro ya el partido. Deben quedar algo así como 8 minutos, si no me equivoco. Y Argento para Curet, que vuelve a ingresar en el campo de juego. Argento que trataba, Martínez Rivera que trataba con Argento. Y ahora sí, Martínez Rivera para manejar el lateral. Se la deja Argento, Argento pisa para Martínez Rivera, bloquea Set. Y ahora sí Argento para mover el lateral. Se la rebota a Argento que va a tratar con la menos hábil, no, engancha. Y reinicia con Torres, de Torres para Martínez Rivera. Perdón, no era Torres, era Maciel.
el 3 de River, Maciel, el 4 Torres, perdón. Entonces ahora en campo por parte del Millonario, Marciel, Argento, Martínez Riveras y Curet, en asturiano, Verdún, Cantarela, Marani y Sec. Ahí trataba de conectar Juanchi el ingreso de Marani. Y ahora sí, el 4x4, la pieza por pieza, tablero por tablero, en las manos de Valvidares. Van a ingresar Lavaqué, Benvenuto, Zoiza y Hanashiro. Maciel y la pelota, jugando para Martínez Rivera, de Martínez Rivera para Argento. Y Argento para Martínez Rivera, la mueve River, espera Asturiano. Martínez Rivera que no lograba conectar con Maciel. Hanashiro, que ya la movía para Zoiza, que trata de conectar con Benvenuto, conecta con Benvenuto, buena la respuesta de Aguirre, bueno. Llega de atrás Lavaqué sobre la posición de Martínez Rivera, llega a su segunda falta Asturiano. Le sumamos una nueva finalización a el primer cuarteto en la rotación, con 2 o 3 viajes de la pelota y una búsqueda directa sobre el tercer carril, en este caso Benvenuto, que sin ángulo buscó con su pie abierto derecho, cruzado, sobre el primer palo de Aguirre. Ahí está, 2 o 3 viajes y directo de Benvenuto para Lavaqué, de Lavaqué de taco para Hanashiro, tiene que pasar línea de pelota Asturiano, bien, pasaba línea de pelota Lavaqué y jugaba con Zoiza, de Zoiza para Benvenuto, Benvenuto para Testón y Testón directo, ahí está, el Testón para Lavaqué que ama a saltar, sabe que ya había perdido la posición, y de Aguirre para Curet, Curet encuentra el salteo con Martínez Rivera, está más cómodo en la posesión River con la pelota en los pies y larga, más efectivo Asturiano con los encuentros directos para la finalización, por lo menos el balance que veo yo en estos minutos, como ven, River con la posesión y Asturiano con estas cosas, las finalizaciones, ambos creando peligro, cada uno desde ese lado. River desde la posición y desde el mover la pelota, Asturiano tratando de ser más directo, llevando a River a su campo, tratando de dejar desprotegido el medio campo defendido por Aguirre, y Zoiza que saca la contra, trata de ponerla en el segundo palo con Benvenuto, escuchalo, dice Valvidares, escuchá, está Hanashiro para reiniciar la posesión, Maciel que no lograba conectar con Curet, y Testón, ahora sí, directo para Lavaqué, no, directo para Aguirre, cortesía de mano a mano, Testón Aguirre, Martínez Rivera y la pelota, Maciel bloquea, no, de taco, Zoiza para Lavaqué, Lavaqué que llega hasta la línea de fondo, va a tratar de ponerla hacia adentro, dudó Lavaqué en la decisión, sigue siendo para Asturiano igual esta pelota, la va a mover Zoiza, 5 minutos 40 le resta al primer tiempo. Zoiza con la 10, juega para Hanashiro, Hanashiro no lograba hacer pie, y Maciel que rifa esa pelota, menos, suma Asturiano, posesión para los nuestros, los de azul oscuro, y Testón encontrándolo a Lavaqué, que va a tratar de girar, le llegaba bien de cerca Maciel para tratar de evitar el giro de Lavaqué, que llegaba muy sobre la banda, y vuelve a mover las piezas, sin embargo no da 4. River vuelve a ingresar Argento, vuelve a ingresar Schmidt, todavía Martínez Rivera, todavía Curet, de Argento para Schmidt, de Schmidt para Martínez Rivera, la mueve River, Schmidt tratando de conectar por paralela, estaba atento Testón para despejar esa pelota, y bien, todavía tímido que baja de la tribuna de Asturiano.
Y ahora Aguirre con la pelota en sus pies, subiendo la posesión, se va a quedar por delante de mitad de campo. A ver, va a intentar disparar. La pelota revienta la cabeza de Schmidt. Y no pudo Soiza. Argento no encuentra pase, decide reiniciar con su arquero Aguirre y Aguirre va a hacer una vez más lo mismo. Martínez Rivera recibe esa pelota, la mueve River ya defendiendo hundido Asturiano, ahí tiene que salir. La ponía con su menos hábil Caruso, sin peligro para el primer palo, igual está bien parado Testón. Constanzo que acerca el cartón y el minuto pedido por parte de Asturiano. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Y la posesión era para Asturiano, en las manos de Testón. Buscando con Benvenuto. La división sale favorable para River. De cabeza Schmidt se la dejaba a Aguirre y Aguirre con sus manos no encuentra ninguno de los del Millonario y Testón tratando una vez más de encontrar a Benvenuto. La Baqué que va a proponer mano a mano, tenía para rebotar esa pelota que no sale. Benvenuto al piso, hace rebotar esa pelota en Cisneros. Y Testón haciéndose cargo de esa pelota, jugando para Hanashiro. Hanashiro tratando de hacer lo posible, juega con Benvenuto que va a tener que sacarla afuera. Sí. Se movía rápido Asturiano, no encontraba pase Hanashiro, reiniciaba con Benvenuto que ingresaba de espalda, desatenciones ahora en esta salida de los dirigidos por Validares. Y como desatención de Asturiano, ahora desatención de River, momento de imprecisiones en el partido, Cisneros no lograba conectar con ninguno de los suyos. Benvenuto que juega con la Baqué que saca la cola, encuentra el salteo con Soiza. No sé ni cómo la vio esa pelota y de Hanashiro para Benvenuto. Benvenuto que pone el cuerpo y juega con Hanashiro. Hanashiro que puede jugar con Testón, trata de darse vuelta y tirar esa pelota lo más lejos posible. Bien ahora la decisión tomada por Hanashiro ante el asedio de la presión de River. Y a tribuna llena hoy el partido. El reflejo de la importancia de lo que sucede dentro del 40x20 se ve en la tribuna. Un marco de público imponente, tanto por parte de Asturiano como por parte de River. Intentaba de mano a mano Argento, que no lograba ganarle la posesión a Soiza. Hanashiro que se la dejaba a Soiza que tenía que acomodar, juega para Testón y el Testón para la posesión de River en las manos de Aguirre. Aguirre ya jugando para Romero, de Romero para Martínez Riveras, de Martínez Riveras para
González Mendy, que no encontraba a Cisneros en su posición de pivot. Ya me estoy quedando sin voz y todavía me queda todo el segundo tiempo. Hanashiro tratando de encontrar a Lavaque sobre la misma banda. Estaba atento González Mendy para cortar el avance de la posición de Asturiano. La pelota que le reventaba la cara ahora a Martínez Rivera, le pide perdón Benvenuto. Que Benvenuto inmediatamente después de haber pateado se quedó mirándolo al 23 de River, que nada, ya se recupera. Soiza para Hanashiro, Hanashiro que la agarra mordida, la pelota rebota, atento Hanashiro para ganar esa pelota, le va a quedar a Cisneros, Cisneros que la pone hacia adentro, Hanashiro la pelota, Soiza que va a buscar con Lavaque, no, juega sobre la banda, sí, este era Lavaque, el otro era Benvenuto, pelea el sureño, la gana sin full, la va a poner para Benvenuto, y bueno, la respuesta de Aguirre, le levanta el pulgar Lavaque. Tuvo las más claras del primer tiempo Asturiano, no ha logrado abrir el marcador aún, pero paciencia Asturiano, todavía muchísimo tiempo. Hanashiro ingresando y jugando para Soiza para Benvenuto, se quejaba de una falta al capitán, que ahí recupera la pelota y saca la contra. Benvenuto va a haber que finalizar. Benvenuto, sin falta. Argento y Aguirre para Romero, ahí tiene que aprovechar para presionar a Asturiano, evitando la subida de la posesión. Le gana la posición Argento a Soiza, intentaba pincharla. Intentaba picharla Argento. Llega a su tercer falta Asturiano, no habitual. Minuto 45 le resta esta primera etapa. Y vuelve a mover sus fichas Valvidares, vuelven a ingresar Fiumara, Luján, Vega y Constantino. De Luján para Fiumara, Fiumara cortesía para Luján, intentaban la dualidad en el achique para directo con Constantino, estaba atento para el bloqueo de Argento y una vez más Asturiano, Fiumara, ahora sí, directo para Toto, hacia el córner de esa pelota, Toto un poquito más hacia adentro, le pasaba lejos esa pelota y River ya la posición con Romero, de Romero para Cisneros, Cisneros y Romero, la mueve River, Argento. Encuentra a Cisneros que recibe, se pone de frente, trata de rebotar hacia el esfuerzo Vega por doblar. Ahora sí recibe Cisneros y propone mano a mano. Atento Fon, la pelota la va a recuperar Fiumara, y va a tener que finalizar. Fiumara de derecha recibe esa pelota y va a reiniciar. Sí, reinicia con Constantino y Constantino con la menos hábil busca el disparo. Estaba atento Cisneros, pero Argento le pone paños fríos a esta posición de River y juega con Romero, chocheo sobre Toto, Toto que lo acompaña, estaba atento Fon y puede agarrar esa pelota a Testón, que ya juega con Toto. Bueno, Aguirre que le ponía la rodilla arriba a Constantino, no ven falta los árbitros y River ya la posesión con Argento, Argento para Romero, hasta ahí llega Fon. De Romero para Argento, de Argento para Martínez Rivera, que media vuelta y saca el disparo, atento Testón. Y hay minuto pedido por parte de River.
Últimos 33 segundos, entonces el tiempo pedido por River para, yo calculo, manejar esta pelota parada, repasarla. Y el cuarteto defensivo de Asturiano, Argento que la deja pasar para Martínez Rivera, que tiene un mal control, se le escapa esa pelota, festeja ahora sí, ya no tan tímido, el bien de la gente de Asturiano. Últimos 30 segundos de este primer tiempo aquí en Vicente López y de Luján para Toto que recibe. Argento, la cómprate, por favor. Y ahora Asturiano tiene una pelota parada en campo rival para tratar de finalizar. Fumara que pelea, gana esa pelota, trata de girar, bloquea Fon, la pelota rebotada en Checho Romero, últimos 15 segundos. Y ahora sí, va a tener que finalizar. Primera para Vega, Vega para Testón. Largo out, le dice Santi, Testón. Caía Toto Constantino, de Aguirre para Testón. De Testón para Fede, saca uno, va a tener que buscar el palo. Fumara. Se termina el primer tiempo. Ha sido un primer tiempo interesante aquí en Asturiano. Nosotros nos reencontraremos para la segunda etapa. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo de PS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia PS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance.
Perfect. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Hold up, wait a minute. Are you ready? Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Perfect. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Hold up, wait a minute. Are you ready? Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas.
En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Perfect. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Hold up. Wait a minute. Are you ready? Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance.
Perfect. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Hold up. Wait a minute. When you're ready. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Va a arrancar ya en cuanto los árbitros decidan por dar la orden. Tengo que reiniciar las faltas. Tuki. El resultado todavía tablas. Bueno, ya la mueve, si no me equivoco, Curet. Recupera rápido ya la posesión Zoiza. De Zoiza para Lavaque que pelea con Checheo. Romero que recupera, reinicia con Ramos. Ahora la posesión de River. Ramos rebota con Romero. De Romero el intento para Schmidt que ingresaba. Romero lo busca por sobre la banda. Ya Hanashiro para mover esa pelota. No, Hanashiro se la deja a Benvenuto. A Zoiza. Zoiza que no identifica esa pelota, se movía por sobre encima de la línea. Como consecuencia, mal cobrado. Y el lateral para River que ya lo juega Ramos. Y Aguirre subiendo para ver cómo defiende esta Asturiano. Yo calculo que es eso, simplemente un tema de estudiar la defensa. Como ven, Aguirre ya vuelve. Ahora es marca hombre, Romero proponiéndole el mano a mano a Zoiza, duelo de 10 y le pone el pecho a la situación. Benvenuto para Lavaque, recuperaba Schmidt que juega para Romero que encuentra a Curet, pero Curet no logra hacer pie con esa pelota. La recibe Zoiza y de Zoiza para Hanashiro, de Hanashiro para Benvenuto, la mueve Asturiano. Benvenuto que no logra hacer pie, puede jugar con Testón, decide no hacerlo, rebota esa pelota en Curet. Zoiza que ya juega con Hanashiro, una vez más para Zoiza encuentra el salteo con Testón, que rebota con Tato y de Tato para Tincho, y de Tincho que rebota, decide no correr esa pelota, fue buena ahora la presión de River, Asturiano no logra salir de ese asedio. Ramos que se la deja a Romero que encuentra a Curet. Buena respuesta de Testón en el rebote. Checheo Romero pone el 1-0, se quejaba de una falta Benvenuto.
sigue quejándose Benvenuto de la falta. No le identifican así los árbitros, la movieron de Romero para Checheo. Checheo encontró a Curet y el rebote le queda a Checheo. Ahí Zoiza tratando de conectar con Lavaqué. Le queda Benvenuto de zurda, estaba atento Schmidt con el bloqueo. Y Zoiza que la deja dentro del campo de juego. Tiene que tener paciencia Asturiano en el amanecer del segundo tiempo. El gol de River, hacía perfecto Canalliro sacándose uno de encima y después con la ruleta sobre el Checheo Romero llega su primer falta River en el partido, la de River, primer falta. Corta Benvenuto y Canalliro que ya va a jugar con Zoiza. Zoiza para Lavaqué para Canalliro para Benve que no puede controlar esa pelota. Y vuelve a hacer lo mismo, River pone a Aguirre, que ahí recibe esa pelota para ver cómo la defiende Asturiano. Y de Aguirre para Curet, le llega a la queda atrás para con el guadañazo recuperar esa pelota. Y la mueve Asturiano en la salida, sube River, ahora hundió Asturiano la defensa, moviendo la pelota le queda a Checheo. Llega su primer falta Asturiano. Y ahora Martínez Rivera, Curet, Romero y Argento para trabajar esta pelota. Lavaqué, Verdún, Vega, Zoiza y Benvenuto para defenderla. Con las uñas la saca Testón. La próxima hay que limar un poquito. Va a ser córner para Asturiano y se levanta la gente. El Checheo para Martínez Rivera, que va a tener que finalizar. No, trataba de encontrar a Argento, ni una ni la otra. Y ya la mueve Asturiano en los pies de Verdún. Le llega a Lavaqué que juega para Benvenuto que encuentra el salteo con Zoiza que va a tener que proponer mano a mano. Saca la elástico para la zurda, la pelota le queda en el rebote a Benvenuto, la despejaba por el River. No, lo que hizo Zoiza, tiró elástica con la derecha y sacó el disparo con la inhábil. Hermoso gesto de hoy, el 10 de Asturiano, y qué lindo verlo con esa camiseta. Era bueno el intento. Le van a cobrar falta a River de Caruso, que evitaba la progresión de Verdún. Llega su segunda falta a River. La verdad no la vi. Segunda. Perdón. Era segunda de River, ahora sí, segunda de River. Y ahora la tercera de River. Le ponía la mano arriba Martínez Rivera a Marani en la propuesta del mano a mano. De Marani para Zet en la propuesta esa de la dualidad, una vez más para Marani. Zet con el mano a mano, va a llegar hasta la línea de fondo, no encuentra el disparo, Aguirre había achicado, estaba atento Coqui para cortar. Y el lateral para River ya lo jugaba y ahora sí llega la segunda Asturiano. Pacho se caía en el intento de perseguirlo a Martínez Rivera. Y de Argento para Martínez Rivera, comandando el ataque para River. Juega para González Mendy para Martínez Rivera. La mueve River, empieza a subir la presión Asturiano. Martínez Rivera tratando de girarlo a Zet.
Es buena la presión de Asturiano, ahí llega Coqui con un pie a pie. Ramos se saca de encima la presión, ahora hunda Asturiano. Bueno, Marani que la deja pasar, no estaba atento en esta testón que pensaba que quizás se iba más lejos. Le pide Santi Suárez a su colega de profesión que le hable. El árbitro que habla con Caruso y con Verdún. La pelota le llega a Martínez Rivera, le sumamos otro ladillito a la pared a Verdún, que bloquea ese disparo. Argento ahora el encargado para revisar la posición en River, que juega para Martínez Rivera, de Martínez Rivera para González Mendy. González Mendy para Caruso, Caruso que juega de espalda, va a rebotar con Mendy, Mendy para Rivera, la mueve Rivera, Asturiano empezando a subir la posición, Argento, Riveras, Mendy, la mueve River, atento ahí Marani para anticipar, trata de sacar la contra, juega con Set que reinicia para Verdún, y ahora posesión para Asturiano, de Verdún para Marani. Marani abandona hacer la posición de la entrelínea para aparecer en la alineación, se le escapaba esa pelota, fue bueno el intento igual. Asturiano que tiene que empezar a ganar confianza con la pelota en los pies, con posesiones más largas. Sin embargo, sin tratar de dejar de ser directo, ahí recupera Coqui la pelota y juega con Marani. Marani que va a tratar de hacer lo que yo les digo, ser directo, llega hasta la línea de fondo, la pelota le queda a Coqui, Coqui que saca el disparo. Ay, Pachón que no lograba desviar esa pelota, esto es lo que les digo, Asturiano tiene que ganar confianza y tratar de volver a finalizar situaciones como en el primer tiempo. Recordamos 4 o 5 situaciones en las que Asturiano estuvo cerca del gol. Llega su tercer falta, Asturiano. ...15 minutos, tan solo 5 han pasado este segundo tiempo. River se ha encontrado con ese gol en el amanecer del segundo hemisferio del encuentro. Riveras jugando para Mendy. River y la posesión de la pelota. Ingresa Rivera, vuelve a jugar con Argento, estaba atento Marani. Saca adelante a su equipo Verdún. De Rivera para Mendy. De Mendy para Caruso, Caruso para Mendy, la mueve River. Riveras, Caruso, Riveras, Mendy. Llega Juanchi, recupera Set y tiene que sacar la contra Asturiano, por favor. De Set se tira al piso, choca y gana, sigue el chiquitín. Juanchi ganando la posición y la falta también. Buena esta, la de Juanchi, llega a su cuarta falta. River hizo todo bien en esta. Verdún. Se levanta la gente. Y el cambio de cuarteto de Asturiano para manejar esta pelota parada. El minuto la que Fiumara. Y Zoiza, y llega a su cuarta falta River. Bueno, 14 minutos 30. Y Asturiano para mover esta pelota. Benvenuto, Aguirre, Benvenuto en segundo tiempo. Toca en un jugador de River.
Benvenuto que encuentra a Fiumara, pelean entre Soisa y Fiumara, la ponen adentro, no estaba atento la Baqué. Y tercera rotación entonces en Asturiano, Constantino, Luján, Fiumara y Vega. Y ahora la paciencia de River, poniéndolo a Aguirre para que suban los segundos. Ahí Aguirre abandona su posición. Y ahora es hombre la marca. Toto Constantino subiendo la línea. No puede recuperar esa pelota, sigue la posición de River. Ahí le ganan la posición. Estaba atento igual Vega. Testón con un poco de complicaciones. No logra conectar con Constantino. Argento y la pelota, pelea Constantino sobre uno, sobre el otro. Constantino que reinicia. No puede hacer pie Toto en esta. Se relame Toto, se relame Constantino. Va a ser para River en los pies de Cisneros, que encuentra el salteo con Torres. Torres con Argento, la mueve River. Asturiano empezando a presionar. Riveras proponiéndole el mano a mano a Fiumara. Hunde la presión Asturiano, que ahí tiene que hacerse fuerte. Argento, Riveras, Cisneros, la mueve River. Ponque tira la pierna, la tira lejos. Cisneros, que no logra llegar, la pelota pidiendo permiso. Sale por la banda izquierda. Y ahí Toto, tac, y pone la pelota abajo de la suela. Va a tratar de girar y buscar disparo. La pelota tocaba en Torres. Ahí en 2 tiempos se hace con esa pelota. Y ahora tiene que volver a subir la presión Asturiano. Ramos jugando para Romero, de Romero para Cisneros. De Cisneros para Torres, la mueve River. Ramos, estaba atento Constantino, que pone el cuerpo y gana. Va a tener que reiniciar. Bien, Toto bien, recuperando y reiniciando. Juega para Fon y de Fon para Fede, que pisa la pelota y sale hacia un lado. Trata de enganchar hacia el otro. Cisneros que se la pellizca, pero todavía para Asturiano. Y Vega conectando con Constantino. Constantino que rebota para Vega. Vega que va a tratar de conectar con Fiumara. Fiumara para Vega. Se ensucia la jugada. No pasó nada. Y el lateral profundo va a ser ahora para Asturiano también, en 3/4. En los pies de Fiumara. Fiumara que juega para Luján. Luján para Fiumara. A los pies de Aguirre. Y Aguirre que vio mal parada a Testón. Trató, arriesgó. Y en Fiumara para Luján, que tampoco puede controlar bien esa pelota. Salteos y salteos en Asturiano. De Fon para el enano para Fon, la mueven los experimentados del plantel. Ahí Luján no lograba conectar con Constantino. Y Checheo que encuentra el salteo con Ramos, de Ramos para Romero. Romero con Cisneros, ahí hay que subir la presión Asturiano sobre la posesión de espalda. Romero para Aguirre, Aguirre para Cisneros, sin full Asturiano por favor. Cisneros que conecta con Ramos. Ramos que encuentra salteo con Romero. Romero proponiendo mano a mano sobre Luján, encuentra a Ramos, Ramos rebota con Romero, engancha, sale para Cisneros Águila, atento a Fiumara. La pelota le queda a Ramos que intentaba dejarla pasar, rebota con Aguirre, está atento Luján, que va a poner el cuerpo, puede reiniciar, sí, reinicia con Fiumara. Y bueno, ahí está la defensa de Asturiano. Luján para Fiumara, Fiumara que en vez de tirar, rebota con Fon, Fon propone, juega para Testón, y Testón, profundo, no, Testón no logra conectar con Fiumara. Se lamenta, Fede va a ser para River, este lateral en los pies de Romero. Romero que reinicia con Torres, Torres para Ramos, ahí sí propone mano a mano, trata de conectar. Estaba atento Fon para anticipar, la pelota le queda a Luján, Luján que va a proponer el mano a mano, estaba atento de atrás Curet que recupera esa pelota, juega para Ramos y de Ramos para Aguirre y de Aguirre para Romero, ahora quedó mal parado Asturiano, Romero proponiendo mano a mano, estaba atento Fon que recupera esa pelota, cae, se para, pone el cuerpo, va a tratar de jugar por banda, no, reinicia con Luján y de Luján una vez más para Fumar, para Fon, Vega. Y ahora se encuentra esa pelota Fiumara,
tiene que tener tranquilidad Asturiano. Luján para Fimara. Fimara que propone, gira hacia un lado, hacia el otro, juega con Vega, Vega directo para Constantino. Pero la pelota le llega a las manos a Aguirre y va a empezar a rotar las fichas. River ha tenido una rotación larga y mucha posesión. Martínez Rivera que llega hasta la línea de fondo, está atento Fimara para tirarse al piso y bloquear esa pelota. Fimara también atento para recuperar esa. Le queda a Martínez Rivera que juega con Curet, Curet que gira. 10 minutos 15 le restan el encuentro aquí en Asturiano. La va a mover River. Y Romero que directo al arco encuentra el 2-0 para River. En un full discutible, pero bueno, lo que decimos siempre, los que imparten justicia son los árbitros, nosotros a lo nuestro. Asturiano, intensidad que todavía resta muchísimo tiempo. Marani y la pelota jugando para Cantarela, Cantarela buscando con set. Bueno, el árbitro que va a dar pique, la posición va a seguir siendo para Asturiano. Marani con la balanza proponiendo el mano a mano. Rebota con Cantarela, de Cantarela para Set, de Set para Cantarela. Mucha gente junta en Asturiano. Marani que recibe, va a tratar de girar, sale para adelante, bien lo de Marani. Sigue sobre Curet, aguanta Marani. Entendía que había falta Marani, no entendía lo mismo el juez. La mueve River, Asturiano tiene que tener paciencia. Aguirre logra conectar con Curet después del rebote. En Pacho lo sigue de cerca Verdún. Ahí tiene que subir Asturiano. González Mendy la pelota. Lo sigue de cerca Cantarela. Recibe Argento, de Argento para Martínez Riveras. De Martínez Riveras para Mendy que recibe solo. Testón que sale a achicar. Y no llega Argento, sí. Verdún. La movía River en los pies de González Mendy, estaba atento Verdún, lo volvió loco Martínez Rivera con los despegues, pero atento Juanchi para lograr desviar esa pelota. Y ahí sube rápida la presión de Asturiano, recibe Curet. Curet que reinicia con Martínez Rivera. De Curet una vez más para el 23. Ahí la pellizcaba Coqui, Coqui que juega para Marani, Marani para Verdún, recupera Martínez Rivera. Chocaba bien Set. Va a ser para River todavía la posesión.
pelota la recuperaba Set, jugaba para Coqui, la pelota tocaba último en González Mendy, quiere apurar Cantarela. Juega con Pachón que recibe, no le avisan que le llegaban de atrás, quedó mal parado Asturiano. La pelota para Martínez Rivera, al segundo palo para Argento, que pone el 3-0 para River. Un resultado parcial que no refleja el desempeño del partido, sobre todo en el primer tiempo. 8 minutos 15 le restan al partido, todavía una eternidad. Y vuelve el primer cuarteto en la rotación, ahí Hanashiro con la balanza, el pie a pie, proponía. Zoiza que trataba de conectar a Hanashiro, que se iba. Y ahora sale Testón para tratar de hundir la presión. Bueno, Testón amagando. Zoiza conectando con la Baqué que va a pelear esa pelota, estaba atento Ramos para recibir. Pero está bien parado Asturiano, reinicia River, Schmidt, Romero. Proponiendo el mano a mano sobre Hanashiro, saltea con Schmidt. Schmidt para Romero, lo que les dije en el primer tiempo, River más cómodo, con las posesiones largas, la paralela con Romero. Hanashiro que no podía, gana el córner, Checheo. No tuvo suerte Asturiano en el primer tiempo con esa cantidad de jugadas que les nombramos que hubo con posibilidad de finalización. Sí tuvo suerte River, la pelota la recupera la Baqué, va a sacar la contra, tiene que finalizar el sureño, busca el disparo, la peina Zoiza. Pedía mano Figo Antonelli. Ya lo veo a Coqui preparado, Romero y la pelota, juega para Ramos, de Ramos para Caruso, no lograba conectar con ninguno de sus compañeros, recupera a Testón y sale Asturiano con la posesión. De Zoiza para Hanashiro, que va a llegar a la línea de fondo, la acompaña Romero. La posesión sigue siendo para River, el lateral en los pies de Hanashiro, que la deja, juega para Zoiza. Se lamenta la Baqué que no llegó al segundo palo. Y Asturiano tiene que empezar a subir un poco la velocidad de la presión, tratar de encontrar el error. Ya está jugado en el resultado. Le quedaba a Zoiza, recuperaba esa pelota, le quedaba a Fimara. Y ahora ingresa Coqui para jugar el 5 para 4. Benvenuto que no encontraba directo con Fimara, tiene que tener paciencia Asturiano, sabiendo que el arco queda descuidado. Coqui que juega y directo va a su posición de arquero jugador. La Baqué, perfecto, lo del sureño que con paciencia espera hasta que River decida bajar a defender el 5 para 4. Fiumara, gol. Ahí estamos, ahí encontramos. Ahí encontramos el primero de los goles con el 5 para 4. 6 minutos clavados le restan al encuentro. Un gol importante, un envión anímico que necesitaba Asturiano encontrarse con esa situación de gol. Fimara que tiene que hacer el esfuerzo, se tira al piso, le quita la pelota a Ramos, pero no la posesión. Ramos jugando para Aguirre. Y de Aguirre para las manos de Testón que ya la baja con un minuto. Se queda Testón, es igualdad de condiciones, no hay superioridad.
Benvenuto que la tira larga, Zoiza que la mete hacia adentro, va a llegar Fede sin furia, Asturiano por favor, y Aguirre que despeja esa pelota, el lateral para Asturiano y ahora sí. 5 minutos 30 le restan al partido, Testón que abandona su posición de arquero se la cede. En rol de arquero jugador a Cantarela con la 18. Y paciencia, Asturiano, paciencia por favor, que 5 minutos es una eternidad. Moverla Asturiano, empezar a girar. Cantarela. Benvenuto, ahí tenés que dar aire, capitán. Lavaqué encontrando el salteo. Hay otro salteo más, alinea Lavaqué. Se la deja a Zoiza. Zoiza que puede volver a alinear. No, amaga, está atento Martínez Rivera, así que bien. El amague de Coqui para Fiumara. Hay que tener cuidado con esto. Las decisiones tienen que ser tomadas bajo un porcentaje de seguridad del 150%. No se puede fallar porque el arco está descubierto. Cantarela y la pelota. Juega para Fiumara, Fiumara que ingresa, llega hasta la línea de fondo, busca con su menos hábil, la pelota le queda a Romero, recupera Fiumara, la pelota le queda a Lavaqué, arco sureño, bloquea a Ramos y ahí Checheo que la pone, la pelota pega en el palo, gracias a Dios por una vida más. Y esto es a lo que uno se arriesga, buscando la superioridad, por delante de mitad de cancha, inferioridad y arco libre detrás del campo que se ataca, empieza a subir la posición River, tocaba Martínez Rivera, sigue siendo para Asturiano. La mueve Asturiano, hay salteo con Cantarela, ingresa Benvenuto, da aire Zoiza, que gira rápido para Coqui, Coqui que ingresa y va a buscar cruzado con Fede, no, vuelve a reiniciar, no, va a buscar cruzado, tampoco, la mueve Cantarela, juega para Zoiza, de Zoiza para Benvenuto, Benvenuto para Lavaqué hacia adentro, la pelota le queda a Coqui que tira sobre Benvenuto, busca disparo, la sacaba Ramos, que pide aliento en el banco de suplentes ante los aciertos defensivos. Deben quedar algo así como 3 minutos 30. Fiumara la pelota. Zoiza, Benvenuto. La mueve Asturiano, Cantarela. Trata de jugar con Fiumara, estaba atento. Torres, tenemos tiempo, dice Valvidares. Y eso es cierto, hay tiempo, hay mucho tiempo todavía. Zoiza que no encuentra pase, busca directo. Tiene que tener paciencia Asturiano. 3 minutos le restan al partido. Zoiza encontrando a Fiumara. Pegaban a Aguirre, sí, pegaban a Aguirre el primer palo. Y sigue siendo para Asturiano. Quería pedir minutos, no se lo dejaban. A Valvidares. Benvenuto encontrando el salteo. La mete Fiumara, la pelota rebota en Ramos. ¿Lo pido o no lo pido? ¿Lo pido o no lo pido? No lo pide, no lo pide. Y de Lavaqué para Benvenuto. Benvenuto encuentra el salteo con Cantarela. Cantarela que encuentra profundo con Lavaqué. Lavaqué arco, por favor, punta. Checheo Romero bloqueaba esa pelota. Se iba, decían que no los árbitros. Y Coqui que ya se la juega a Zoiza, ahora sí deja el cartoncito Constanzo para pedir minutos, lo presionan a Benvenuto, bueno, el control orientado de Lavaqué para desarticular esa presión. Y Cantarela para Zoiza. Paciencia Asturiano, Zoiza que busca disparo, buena la respuesta de Aguirre. Era buena, ilícita la cortina de Fiumara y ahora sí hay minutos pedidos por parte de Asturiano.
Bueno, los equipos que vuelven al campo de juego. El minuto pedido por parte de Asturiano para ajustar los últimos detalles. Ahora queda solamente arriesgar. 2 minutos 12 es mucho tiempo, pero la ventaja de River es de 2 goles, así que ahora es a todo o nada. Levanta los brazos de Menuto indicando alguna jugada. Soiza que la saca para su menos hábil. Checheo Romero que lo acompaña, logra meterla en Menuto, se ensucia la pelota, se va. El lateral para Asturiano, sí. Que la vaqué para Benvenuto para Cantarella. Coqui que busca arco, Aguirre. Casi la pone en el ángulo Cantarella y yo me volvía loco. La mueve Asturiano, Soiza para Benvenuto encuentra salteo con Fede. Fede que juega con Bembe con el Sure para Tincho. Restan el último minuto, si no me equivoco. Aguirre se queda con esa pelota, quizá la última para Asturiano. Restan los últimos segundos. ...41 segundos le restan al partido. Soiza para Fiumara para la Vaqué. Romero le queda a Benvenuto para Cantarella para Fede, no llegaba el sureño al segundo palo. Ha sido un buen partido de Asturiano, que no ha logrado en el primer tiempo encontrarse con los goles en todas esas jugadas de finalización que ha tenido. Pero ha sido un gran partido de Asturiano que no ha dejado de intentar. Tiene que irse con la cabeza en alto. El conjunto dirigido por Validares. Es cuestión de ajustar detalles. Muchas situaciones de finalización tuvo recién arrancado el primer tiempo. Bueno, será cuestión de ajustar. Y será cuestión de que en algún momento se dé ese gol que inunde de confianza. Se levanta la gente de Asturiano que le reconoce el esfuerzo al equipo y eso es lo más lindo que nos puede regalar este partido. Y al final aquí en Vicente López, River se ha quedado con esta victoria. Nosotros les agradecemos por la transmisión y nos reencontraremos el fin de semana que viene para más futsal. Asturiano 1, River Plate 3. Les deseamos que terminen de la mejor manera este fin de semana.